tal, hermanos? Les damos la bienvenida en este domingo. Sean bienvenidos a nuestra reunión de la Iglesia Horizonte Tequisquiapan. Vamos a comenzar alabando al Señor, pero también antes poniendo este tiempo en las manos de Dios, orando para que sea Dios glorificado. Así que acompáñenme a orar y después a alabar al Señor. Padre, muchas gracias te damos en este día, en esta mañana, porque nos permite, Señor Dios, estar juntos a través de estos medios, Señor, digitales, alabando tu nombre. Sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor, y tu palabra expuesta, revelada en nuestros corazones para que podamos entenderla y vivirla, Señor. Gracias en nombre de Jesús. Amén. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo, voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo, voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren,
cambio mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me sacó, no me avergonzó del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados, me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, ¿dónde está
suerte tu Hijo, que Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Hola familia, buenos días. Me da gusto estar nuevamente aquí para venir a anunciar la palabra. Te mando un saludo donde quiera que estés. Y antes de pasar a los breves anuncios, quiero felicitar a los papás. Te mando un saludo allá donde quiera que te encuentres. Espero que sea un día bendecido con tu familia, con tus hijos, o en tu caso si eres hijo, con tu papá. Y sobre todo que sea un tiempo ahorita en el que nuestro Padre Celestial pueda hablarnos a través de su palabra. Voy a orar brevemente por los papás, entonces quiero pedirte que me acompañes allá. Señor, te doy gracias por este día que tú nos concedes y gracias porque en especial el día de hoy podemos celebrar acá en México el Día del Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque primeramente por la fe en ti, por la fe en Jesús, podemos llamarte Padre, Señor. Y gracias porque tú nos has mostrado esa paternidad que a lo mejor ha sido carente en esta tierra, pero podemos aprenderlo de ti, Señor. Y gracias por el rol que nos has dado como papás, un rol que nos reconocemos incapaces, que nos queda grande, Señor, pero es un rol, Señor, que nos has dado y es un privilegio para llevar esta responsabilidad de instruir a nuestros hijos, Señor. Así que llénanos de tu espíritu, renueva nuestra mente con tu palabra, Señor, para que podamos no ser buenos padres, sino ser padres bíblicos, Señor, que podamos no solamente instruir con la palabra, sino caminar en tu palabra, Señor, y que seamos modelos y ejemplos en nuestra familia, Señor. Todo esto es imposible para nosotros, pero venimos para ti, que no hay nada imposible para ti, Señor. Así que te doy gracias por la vida de cada uno de los papás que nos están escuchando, y te pido que sea un día en el que puedan darte gloria y puedan agradecer y ver el privilegio que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues espero que sea un día bendecido allá en casa. Anuncio rápidamente, reiterar el tema de grupos de conexión. Si eres hombre, nuevamente te invito que martes a las 7:30 de la noche te conectes o te comuniques con nosotros para que te puedas conectar en la aplicación Zoom. Estamos estudiando el Salmo 119 y también tenemos un tiempo para estar orando y estar compartiendo nuestras cargas y llevando carga los unos por los otros, así que es importante que nos integremos. Y las mujeres se están reuniendo los jueves a las 7 de la noche, mismo formato, es vía aplicación Zoom. Estamos a la espera de
instrucciones de las autoridades. Por lo pronto no han dado permiso de tener servicios religiosos presenciales, pero sabemos y descansamos que Dios está en control y que también a través de este medio podemos seguir predicando su palabra, y eso pues nos lleva a tener paz, tener descanso. Y te pido que sigamos orando pues por nuestras autoridades, por toda la situación que está pasando, y que podamos descansar en la voluntad de Dios. Entonces ahí está la invitación a los grupos de conexión vía Zoom, y también vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, entendiendo que lo hacemos en adoración y amorosa obediencia para tener el privilegio de ser partícipe de llevar el Evangelio a más personas, y para mantener y sostener el lugar en el que nos reunimos y las personas que en él trabajan. Aquí están los datos si tú deseas apoyar, entendiendo la libertad que tenemos en Cristo, y que esto no cambia o altera el amor que Dios tiene hacia nosotros. Nosotros nos sabemos amados y aceptados completamente en Jesús. Es simplemente la manera, una forma en que nosotros también aceptamos y entendemos que todo es de Él, por Él y para Él, y anhelamos. Y te pido que, pues, que también estés orando por sabiduría, por provisión. Gracias a esto pues también parte de tus ofrendas no solamente ha servido para seguir manteniendo el lugar, esperando la reapertura del mismo, sino también para ayudar a más personas que han estado siendo afectadas a través de esta situación de la pandemia. Igual te reitero, si tú tienes alguna situación en la que podamos servirte, comunícate con nosotros. Si tienes alguna petición de oración, igualmente comunícate con nosotros. Ahí están los datos. Y entonces vamos a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a continuar con la serie en Éxodo. El día de hoy vamos a estudiar capítulo 23, versículo 20 al 33. Así que el título del sermón en este día es Caminando con Dios en esta vida. Caminando con Dios en esta vida. Y es interesante porque hemos estado viendo a través de Éxodo este paralelismo que hay entre el pueblo de Israel en camino hacia la tierra prometida, después de que ellos han sido liberados de la esclavitud de Egipto. Así como en nuestra vida también podemos decir que estamos caminando, así como el pueblo de Israel caminó a través del desierto, nosotros estamos caminando en este mundo a la espera de este lugar, de esta eternidad, de estar con nuestro Padre por la eternidad. Entonces podemos ver cuestiones de mucho paralelismo. Hemos visto cómo Dios le dio al pueblo de Israel la ley. De hecho, precisamente vamos a empezar esta porción justo después de que les dio la ley, y veíamos cómo detrás de la ley Dios mostraba su carácter, pero también eran regulaciones para la vida diaria del pueblo. Y vemos cómo para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento la ley nos fue dada para llevarnos a Cristo. Entonces hemos sido hechos libres, pero también Cristo nos hace libres para caminar con Él. Y esto es interesante, es lo que vamos a ver el día de hoy en Éxodo. Es interesante porque es glorioso ver cómo Dios quiere caminar con nosotros en esta vida. No es un Dios lejano, no es un Dios que nos haya salvado para dejarnos a la deriva, sino que es un Dios que quiere caminar cada día de nuestra vida con nosotros. Entonces es interesante ver eso, ver cómo Jesús se define a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es únicamente por Él. Entonces en este mundo, cuando de repente dices, híjole, es que no sé por dónde caminar, no sé qué hacer, bueno, Jesús te dice, yo soy el camino. Y no solamente es la meta, entonces, sino que Él es el camino por el cual debemos transitar cada día. Él es la verdad. De repente nos encontramos en un mundo que parece todo mentira, como que todo incierto, pero entonces Cristo viene y nos dice que Él es la verdad y también que Él es la vida, que espiritualmente nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él nos da la vida. Jesús quiere que cada día estemos caminando en Él, anhelando estar con Él por la eternidad. De hecho, Juan capítulo 15, versículo 5 es muy claro y dice algo así: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en ellos, lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podemos hacer. Entonces Jesús una y otra vez nos anuncia que Él quiere ser parte de nuestra vida, caminar en esta vida con nosotros y no ser solamente nuestro Salvador, sino ser nuestro Señor. Entonces en Éxodo 23, 20 al 33 vamos a estar viendo cómo es que este ángel del Señor acompaña al pueblo de Israel, va delante del pueblo de Israel, y asimismo Jesús quiere ir delante de nosotros y acompañarnos durante toda esta vida. Entonces
Vamos a orar antes de entrar de lleno al pasaje. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque no tenemos que ir a descifrar algo misterioso, algo oculto, algo místico, sino que tenemos tu palabra, que es verdad, que nos santifica, que limpia nuestro camino, que alumbra por donde andamos, Señor. Y gracias porque las Escrituras dan testimonio de ti, Señor. Estamos aquí rogándote que nos hables, que tu Espíritu Santo use tu palabra para darnos no solamente conocimiento, sino para que renueve nuestra mente, Señor, que nuestra vida sea transformada conforme a tu voluntad, Señor. Así que gracias por el privilegio que nos das de estar delante de tu palabra, Señor. Úsala para hablar a nuestras vidas. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, entramos ahí, capítulo 23, vamos a ver esto, de cómo es caminar con Dios en esta vida. Entonces, termina de dar la ley, lo que estuvimos estudiando semanas anteriores, y comienza versículo 20. Dice Éxodo 23, 20. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Entonces es justo después de que Dios ha dado la ley que dice esto: yo envío un ángel delante de ti. Versículo 23 vamos a ver también que dice: mi ángel irá delante de ti. Ahora este ángel tiene características muy especiales. Dice ahí que los protegerá para llevarlos a salvo al lugar que les ha preparado. Pero en versículo 21, mira lo que dice: préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Entonces no es cualquier ángel, es el mismo ángel que ya hemos visto en otras porciones del Antiguo Testamento. De hecho, si tú has estado desde el inicio de la serie de Éxodo, veíamos cómo este mismo ángel se le presentó a Moisés en Éxodo capítulo 3, en esta escena que está la zarza ardiendo, cuando Moisés está cuidando las ovejas de su suegro. Llevaba aproximadamente 40 años ahí, y en un día común y corriente aparece esta zarza ardiendo. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 3 versículo 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Entonces es este mismo ángel del Señor que se le apareció a Moisés en Éxodo 3, que ahora está hablando acá en Éxodo 23. Dice que estaba en medio de esta zarza que no se consumía, aunque estaba en fuego. Y dice versículo 4: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Entonces dice que este ángel del Señor que está en medio de la zarza que está ardiendo es Dios mismo. Es Dios mismo el que está hablándole a Moisés. Incluso después de que Dios habla con Moisés y le dice a Moisés: quítate el calzado porque el lugar donde tú estás es tierra santa, y veíamos en Éxodo 3 que Moisés reacciona cubriendo su rostro, y decíamos que probablemente él se postró en el piso y entonces cayó rendido ante la santidad de Dios. Bueno, es este mismo ángel el que está apareciendo en Éxodo 23. También en Josué 5, tú puedes ir en tu casa con calma. Cuando el pueblo de Israel va camino a Jericó, de repente se presenta este mismo personaje a Josué. Josué le pregunta al ver al ángel del Señor: ¿eres tú por nosotros o contra nosotros? Y el ángel del Señor le responde a Josué: yo he venido como príncipe de los ejércitos del Señor. Y entonces dice la palabra que Josué le adoró. Ahora, este ángel no le dice: Josué, no me adores a mí, al que tienes que adorar es a Dios. No, lo que dice este ángel, o lo que hace este ángel, es que él recibe la adoración. Es un ángel distinto a cualquier ángel, es el ángel del Señor, y Dios lo denomina como mi ángel en versículo 23. Entonces lo que yo quiero decir, mi hermano, es que a través del estudio de cada una de estas porciones nos damos cuenta de que este ángel que está hablando Éxodo 23 y en todas estas porciones es el mismo Jesús. Es Jesús. Es lo que se conoce como una cristofanía. Es Dios presentándose en el Antiguo Testamento de forma corpórea antes de la encarnación que veremos en el Nuevo Testamento, pero es Dios mismo. Por eso es que dice ahí en versículo 21: es mi representante. Y no solamente en su nombre, sino que tiene su mismo carácter. Y el mismo Jesús, lo vemos en el Nuevo Testamento, que él se atreve a decir en Juan capítulo 10, versículo 30: mi Padre y yo somos uno. Somos uno. Entonces, este ángel es Jesús. Cuando la profecía habla, esta profecía muy famosa incluso en la época navideña, Isaías capítulo 7, versículo 14, habla de que Cristo se encarnará, que nacerá. Dice: llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces es Jesús.
Y dice aquí en versículo 20 de Éxodo 23 que Dios iba a enviar a ese ángel. Mi ángel irá delante de ti. Es Jesús siendo delante del pueblo de Israel, es algo glorioso. Entonces dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Entonces, tú a lo mejor dices, no me queda muy claro, yo no estoy muy convencido. Mira lo que dice en 1 Corintios 10, este principio de que la misma Biblia explica la Biblia. 1 Corintios 10 confirma que es Cristo el que estaba acompañando al pueblo de Israel. Ahí Pablo explica cómo es que está hablando de este caminar del pueblo de Israel en el desierto, y Pablo dice que no debemos ignorar que el pueblo anduvo en el desierto, que estuvo siendo guiado debajo de la nube, que pasaron a través del mar. Y en 1 Corintios 10:3 dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. ¿Y quién era esa roca? Esa roca era Cristo. Entonces Pablo está confirmando, sí, ese ángel del Señor, el que viajaba ahí con ellos, es Cristo en medio de ellos. Está hablando que desde el Antiguo Testamento Cristo estaba con su pueblo. Ahora, ¿cuál era el propósito de este ángel, de Cristo estando ahí con ellos? Dice versículo 20 nuevamente de Éxodo 23, Dios dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te ha preparado. Entonces, el propósito era llevarlos a salvo al lugar que les había preparado. ¿Cuál era el lugar que estaba destinado a llegar el pueblo de Israel? Bueno, Israel fue liberado de Egipto para ser llevado a la tierra prometida. De la misma manera, mi hermano, para nosotros como creyentes, Jesús está preparando un lugar para nosotros. Él nos libró de la esclavitud del pecado, nos libró de la condenación del pecado, pero ahora está llevándonos a un lugar para que estemos eternamente con Él. Mira cómo lo dice Jesús de una manera muy clara en Juan capítulo 14. Está hablando con sus discípulos Jesús, y entonces dice esto: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen en mí. En el hogar de mi Padre, dice Jesús, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces, vemos aquí a Jesús preparando un lugar para nosotros, y mi hermano, eso es algo glorioso, sobre todo en tiempos de incertidumbre, que la verdad somos más dados a versículo 1, a que nuestro corazón se llena de angustia. Creemos que a Dios se le olvidó todo, que se le salió de control la pandemia, las situaciones que hay en el mundo. Entonces Jesús dice, miren, tranquilos, yo estoy preparando un lugar para que estén conmigo. Ese lugar es esa tierra prometida, ese Canaán celestial que estaremos con Jesús eternamente. Incluso Jesús continúa diciéndoles, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Ahora, en este momento este discípulo Tomás, y gracias a Dios que le responde esto a Jesús. Mira lo que le responde. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y entonces Jesús contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Mis hermanos, lo que vemos aquí es que Jesús está preparando un lugar, y Él está diciendo el camino para llegar a ese lugar, a esa eternidad con Él. Así como el pueblo de Israel estaba siendo llevado, o iba el ángel delante de ellos hasta introducirlos a la tierra prometida, así Jesús está prometiendo estar con nosotros y llevarnos a este puerto seguro delante del Padre, no por nuestros méritos, sino a través de quien dice ahí, únicamente por Él. Él es el camino, mi hermano, es muy claro. No es la Virgen, no es un sacerdote, no es el pastor, no es una religiosidad, no es venir a la iglesia, no son ritos, no es tu diezmo, no es dinero, no son tus buenas obras. Únicamente es Cristo, mis hermanos, y Él mismo se define como este camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, algo glorioso el saber que Dios no solamente no se le ha salido de control esta situación, sino que Él está preparando un lugar y nos llevará a Él a través de Él mismo. Mira cómo dice en Mateo también, el momento cuando Jesús está dando esta gran comisión de que vayan y hagan discípulos. Dice Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús está diciendo,
yo no estoy allá y ya me olvidé de ustedes, sino que yo estoy con ustedes siempre. Mis hermanos, lo que vemos aquí es que Jesús promete estar con nosotros. En el momento que nosotros reconocemos nuestra condición de pecado, nuestra necesidad de un Salvador, entonces lo reconocemos como nuestro Salvador. Pero Cristo quiere no solamente ser nuestro Salvador, sino ser nuestro Señor. Y para eso Él está con nosotros siempre. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que es únicamente por la fe que nosotros tenemos asegurado el llegar a su presencia. Y es una tremenda esperanza el saber que en esta vida Jesús está con nosotros. Es decir, no estamos caminando solos en esta vida. De repente tú puedes decir, ok, yo entiendo. Y es algo que sucede muy común como creyentes. Por eso creo que es de mucha bendición esta porción. Algunos creemos, bueno, yo ya creí en Jesús, entiendo que Él me salvó, que es únicamente por gracia. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta vida? ¿Qué hago en lo que Él viene por nosotros para estar en este lugar eternamente con Él? ¿Qué me corresponde hacer mientras estoy de paso en este mundo? Ya que Dios, así como al pueblo de Israel, fue librado de la esclavitud de Egipto, caminaron y Él iba con ellos hasta llegar a tierra prometida. ¿Qué se supone que debería de estar haciendo yo como creyente, si ya he rendido mi vida a Jesús? ¿Qué tengo que hacer mientras espero? ¿Cómo camino en esta vida? Mira lo que vamos a estar viendo a través de este pasaje. ¿Qué deberíamos estar haciendo en nuestro caminar con Dios en esta vida? Lo primero que vamos a ver ahí, dice Éxodo 23, 21, dice, préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Entonces lo primero que debemos hacer en este caminar con Cristo, antes de estar eternamente con Él, antes, lo que está hablando el pueblo de Israel, antes de entrar a tierra prometida, es escucharlo y obedecerlo. ¿Cómo camino esta vida con Dios? ¿Cómo espero este punto que volveré a estar en la eternidad con Cristo? Bueno, lo primero que debemos hacer en este caminar, en este día a día, ¿cómo luce una vida que camina con Dios? Es alguien que lo escucha y que lo obedece. Aquí lo que está hablando respecto a este ángel, que dice ahí, escúchalo, préstale mucha atención, obedece sus instrucciones, es lo mismo que aparece en el Nuevo Testamento. En esta porción de Mateo 17 está Cristo subiendo al famoso monte de la transfiguración. Recuerdas, está con su círculo íntimo, Jacobo, Juan y Pedro, y entonces Él se transfigura, muestra su gloria, y en medio de esa escena una voz desciende del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. A Él oíd, lo que está diciendo en versículo 21, préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. Entonces, ¿cómo luce o cómo camina esta vida con Dios? Escuchándolo, escucha su palabra. Nosotros no hemos sido salvados para entonces vivir a la intemperie o vivir haciendo lo que a nosotros se nos antoje, sino para escuchar su palabra, entendiendo y aceptando lo que dice su palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios definitivamente, entendiendo que Jesús hablaba de esto en Juan y decía que las escrituras dan testimonio de Él. De esa manera es que nosotros podemos escucharlo. Alguien decía esto, mira, si tú quieres oír a Dios, lee tu Biblia en voz alta. No hay como que escuchar a Dios por medio de lo que sentimos, por medio incluso de visiones, de sueños, sino es muy claro, es por medio de la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Escucharlo y obedecerlo. Mira cómo dice Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cómo sé si soy una oveja de Jesús? Bueno, es que si eres oveja, escucha su voz, Él te conoce y entonces le sigue. Lo que estamos viendo aquí es que Cristo quiere que escuchemos su voz y que le sigamos. De esa manera es que Él quiere tener una relación con nosotros. Mis hermanos, Cristo nos compró para ser sus ovejas, para ser sus hijos, pero no para ser independientes, sino para ser dependientes de Él. ¿Cómo sé si yo estoy caminando con Dios en esta vida? Bueno, ¿estás escuchando su voz? Me preguntaría yo. Y no solamente le estás escuchando, ¿estás siguiendo su voz? Mis hermanos, es muy común, y parte de eso, que de repente hay personas que dicen, es que estoy buscando la voluntad de Dios, pero es personas que son completamente desconcertadas, como si descubrir la voluntad de Dios
fuera algo oculto, fuera algo místico, y sabemos que toda su voluntad está en su palabra. Es muy común también como creyentes de que dicen, pues es que no sé a qué Dios me está llamando, como que no siento su presencia, y entonces se basan en lo que ellos sienten, en lo que su corazón demuestra, y dice la palabra que el corazón es perverso, es engañoso. Mis hermanos, es glorioso saber que la manera como nosotros nos relacionamos con Dios, que nosotros caminamos en esta vida, no en base a nuestros deseos e impulsos, es por medio de su palabra. Es hermoso saber que tenemos un Dios que no nos salvó para dejarnos a la deriva, sino que nos habla de una manera clara a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que ha dejado para que caminemos con Él? Bueno, que escuchemos su voz y que le sigamos. Ahora, ahí dice un punto al final del versículo 21, dice, no te rebeles contra Él porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Entonces dices, oye, ¿qué onda? Entonces, pues si yo me he rebelado, ¿y por qué no me ha pasado nada? Bueno, aquí estamos hablando definitivamente, yo lo decía, de una cristofanía. Es Cristo en ese momento en el Antiguo Testamento, aún Él no ha pagado el precio de nuestros pecados, pero en el Nuevo Testamento dice que Él cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. De esa manera es que encontramos perdón de pecados. Entonces, si nosotros no hemos caído consumidos, ha sido porque ya hubo alguien que dio su vida en nuestro lugar. Es Cristo el que nos justifica, el que ha pagado por el perdón de nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, y entonces es por eso que nosotros podemos estar en pie delante de este Dios santo. Dice también versículo 22, pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Entonces, imagínate lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Es una tremenda bendición que tengas a Dios de tu lado, este Dios que te ha mostrado, que te ha librado del ejército más poderoso, que era el ejército de los egipcios. Y entonces aquí le está diciendo, mira, yo me opondré a todos los que se te opongan. Ahora pareciera como una bendición o una promesa condicionada, porque está diciendo ahí que tienen que escuchar su voz y hacer todo lo que Él te diga. Dice, asegúrate de obedecerlo y de seguir todas mis instrucciones. Y mis hermanos, en ese momento también es un pacto condicional, lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Mucho se basaba en base a lo que ellos hacían o no, pero en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que todo aquel que ha creído en Jesús como Señor y Salvador ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice Efesios capítulo 1 versículo 3. Entonces esto nos da la seguridad de que la bendición que nosotros recibimos siempre es por Jesús, siempre es por Jesús, no es por nuestras obras, sino es por las obras de Jesús. Y es interesante, mis hermanos, porque aunque aquí está condicionando de alguna manera con el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, y lo vamos a estar viendo, y de hecho ya lo vimos en porciones anteriores, Jesús o Dios mismo es un Dios de gracia. Ha sido un Dios que ha sido tremendamente paciente con el pueblo de Israel. El pueblo ha murmurado, se ha quejado, ha dicho, ay, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos mejor allá, cuando realmente era una vida terrible. Y ha murmurado contra Dios, se ha quejado contra Dios, pero Dios ha sido lento para la ira, grande en misericordia, y a pesar de eso vemos la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento. Él les ha provisto aun cuando no merecen nada. Es un Dios de gracia desde el Antiguo Testamento. Entonces, regresando a este tema principal de cómo debemos caminar en esta vida con Dios, lo primero que veíamos era escucharlo y obedecerlo. Lo segundo está en versículo 23, mira cómo dice, pues mi ángel irá delante de ti, subraya eso, delante de ti, y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos y de los jebuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. Te pedía que checaras eso de irá delante de ti, porque dice que Él irá al frente y nos llevará a esta tierra prometida. Entonces, lo segundo que debemos hacer para caminar esta vida con Dios, de la mano de Dios, es dejar que Él nos guíe. Dejar que Él nos guíe. Mira cómo dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuál camino tomar? Busca su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En su palabra, mis hermanos. El ver a un creyente con este tipo de frases de es que estoy
buscando la voluntad de Dios, aunque suene muy espiritual, si tú hablas con esa persona y le dices, bueno, ¿y qué has leído? ¿Qué Dios te está hablando en su palabra? No, pues estoy esperando a ver qué siento, para ver qué haga. Eso, aunque luzca muy espiritual, no es espiritual. Lo que está diciendo es busca su voluntad en su palabra. Él quiere que no dependas de tu entendimiento, de tus sentimientos, sino que dependas de lo que ya está escrito, de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, tenemos un Dios que quiere guiarnos, y ahí está hablando de entrar a esta tierra de los amorreos, fereceos, todos esos cuates feos, pero dice aquí que Él ha dejado su palabra para guiarnos, irá delante de nosotros, y no solamente su palabra, sino que Él nos guía también en su Espíritu Santo, porque decíamos esto, que en Mateo 28 Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y es muy común decir, oye, pero yo no veo a Jesús, yo no veo su cuerpo. Bueno, Él mismo prometió que era necesario que Él ascendiera al cielo, donde está intercediendo a la diestra del Padre en este momento por ti y por mí, pero que Él iba a enviar a otro consolador con el mismo carácter que Él, con los mismos atributos que Él, y es el Espíritu Santo. Mira cómo dice Juan capítulo 14, versículo 26, dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo lo que os he dicho. Es glorioso. ¿Te ha pasado que de repente tú estás a lo mejor hablando con alguna persona y comienzas a recordar cosas que dices, oye, yo ni sabía que yo alguna vez había leído esto en la palabra, había escuchado esto de Dios, pero no fue como que hoy lo estudié en la mañana, pero te llegó al pensamiento? Bueno, el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho. Dice el versículo 17 también que este Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, hasta aquí, ¿cómo debo caminar esta vida con Dios en la espera de volver a encontrarme nuevamente con Él? Lo primero es escucharlo. Lo segundo es dejar que Él me guíe, que vaya dirigiendo nuestros pasos, no apoyarme en mi propio entendimiento, sino buscar su voluntad a través de su palabra. Y me encanta que muchas de las complicaciones que tenemos en la vida, si eres como yo, te has podido dar cuenta de esto. Tú sabes que Dios tiene la razón por instrucción o por corrección, porque has hecho lo bueno y has sido de bendición, o porque has ido en contra de la palabra y has sufrido la corrección. Es muy claro, mi hermano. Me encanta que cuando nos complicamos la vida porque dejamos de ser guiados por Él, porque dejamos de ser guiados por su palabra y comenzamos a guiarnos por nuestro corazón, por nuestros deseos, entonces estamos en fracaso, estamos en terribles situaciones dolorosas. Y aquí vemos cómo es que Cristo quiere que no nos confiemos en nuestro corazón, sino en Él, en su palabra, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, que es Cristo mismo, dice Colosenses capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo tercero que debo hacer en mi caminar con Cristo en esta tierra? Bueno, lo tercero es, sírvele solo a Él, sírvele solo a Él. Mira cómo dice versículo 24 de Éxodo 23, dice, no rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. De hecho, la palabra, cuando está hablando de servir, ahí también hace alusión a adorar. Y entonces dice el versículo 25, sino que sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Entonces, Dios está estableciendo aquí, primeramente, que es un Dios que no compartirá su gloria con nadie más. Él es un Dios que los ha librado completamente de la esclavitud de Egipto, así como a nosotros nos ha librado de la esclavitud del pecado, ha pagado la deuda que teníamos con Él y nos ha reconciliado consigo mismo únicamente por sus méritos, por su sacrificio. Por lo tanto, Él es digno de todo nuestro ser. Lo que estamos viendo aquí es, yo no compartiré mi gloria con nadie. Cristo, mis hermanos, y esto es algo que creo debemos dejar en claro como creyentes. Cristo no es algo que agregamos a nuestra vida. Pareciera muchas veces que es como una onda de la membresía de Sam's, que te ofrecen, oye, ¿quieres serte cristiano? Ah, pues sí, órale, ahí está, y guardas tu tarjeta, y esperando aquel día sacarla para pasar al cielo. Eso no es lo que está hablando la palabra de Dios. Habla de que Dios es un Dios que nos salva, para no solamente salvarnos, sino para reinar y ser Dios de toda nuestra vida. Cristo nos ha salvado y nos ha comprado completamente para entonces darnos totalmente a Él, únicamente en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, mis hermanos, lo que está diciendo aquí Dios es, no pueden servir a más dioses.
Y Cristo en el Nuevo Testamento iba a hablar a los creyentes como tú y como yo, hablando de esto. No puedes servir a dos señores. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y a lo mejor tú dices: pues no, yo no sirvo al dinero, yo no vivo para el dinero. Y creo que este tiempo también ha permitido examinar mucho nuestro corazón y miremos cómo realmente andamos de ansiosos con la situación, incluso apáticos con nuestra relación con Dios, apáticos en nuestro servicio, apáticos en el ministerio, apáticos en clamar, en orar. ¿Por qué? Porque nos falta eso, nos falta este amo, este Dios que literalmente, sin darnos cuenta, hasta que empiece a escasear, nos damos cuenta que tiene un peso más grande en nuestro corazón de lo que creíamos. Y a lo mejor tú dices: bueno, yo con el dinero no batallo, pero creo fielmente que detrás de eso hay una intención, y no habla de dinero nada más. A lo mejor tú te sientes rico en otras áreas de tu vida. Y mi hermano, lo que quiero decir es que cualquier cosa que tome el lugar de Dios, ese es un Dios. Examínate. ¿En qué inviertes tus recursos, tus fuerzas, tus pensamientos, tu tiempo, tus proyectos? Mi hermano, ¿cuál es tu motivación cada día? ¿Qué es eso que tú, al abrir tus ojos, hace que se llene tu cuerpo para entonces salir? Y pueden ser cosas buenas inclusive, pero de repente eso toma el lugar de Dios. Y lo que está diciendo aquí es: no te inclines a otros dioses, solo sírvele a Él. Ahora, ¿cómo me libero precisamente si yo me encuentro entre estas dos situaciones? Bueno, Jesús es muy claro. Juan capítulo 8, versículo 31, mira qué es lo que dice. Dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús dice: ¿quieres ser mi discípulo? Entonces permanece en mi palabra, mantente fiel a mis enseñanzas, y entonces serás libre de esta esclavitud del pecado. Porque mira lo que dice el versículo 33, está hablando con religiosos de ese momento, judíos. Le dicen a Jesús: oye Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿qué quieres decir con que los hará libres? Y Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y mis hermanos, todos éramos esto. Antes de Cristo, a lo mejor tú estás sin Cristo y puedes identificarte. Sin Cristo, estos somos. Hacíamos pecado, permanecíamos en pecado, éramos esclavos del pecado. Y aunque tú te creías libre, realmente vivías bajo una opresión, bajo una esclavitud. Y de repente Cristo llega a nuestra vida, nos hace libres. Dice aquí: ¿cómo permanezco en esta libertad? Permaneciendo en su palabra, siendo fiel a sus enseñanzas. Entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Lo que quiero decir aquí es que esta verdad no tiene que ver con un intelecto. De repente, pues es curioso que incluso en las universidades se utiliza esta frase de conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Utilizan este lema para infundir el conocimiento, pero no es mero conocimiento lo que está hablando aquí. Por eso dice al final que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Lo que está hablando es: ¿quién es la verdad? El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Lo que está diciendo es: tú quieres ser libre, dejar la esclavitud del pecado, dejar esta dualidad de estar sirviendo a dos amos. Bueno, permanece en su palabra, conoce a Jesús, y es Jesús el que nos libra a través de su palabra, permaneciendo en Él. Lo que vemos a través de la palabra es que Cristo nos ha salvado y a través de su palabra nos mantiene en libertad. Evidentemente nos ha librado de ser esclavos del pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces dice que Dios nos ha dado el poder para ya no servir más al pecado. Si bien hay una batalla interna con el pecado por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, también es que el Espíritu Santo nos fortalece para poder decir que no al pecado. Mira lo que dice el versículo 7. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos
con Él. Entonces, aquí habla de que Cristo no solamente fue que hicimos una oración, que agregamos una tarjeta de salvación, sino habla de que nosotros morimos juntamente con Él, pero ahora hemos resucitado para vivir con Él. Lo que está hablando es que Cristo quiere estar cada día con nosotros y hacernos cada vez más como Él. Entonces, ya vimos que lo primero que debemos hacer es escucharlo, después dejar que Él nos guíe, después, tercer punto, servirle solo a Él. Y entonces, mira lo que dice versículo 11 de Romanos 6, dice, así también ustedes, es decir, ahora que han muerto con Cristo, ahora también vive para Él, dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, lo que está hablando aquí es que tú has sido muerto al poder del pecado, pero no para que ahora vivas para lo que tú quieras. De repente es triste esto, Cristo, conocí a Cristo y ahora se ve en una especie como de Cristo, como el genio de la lámpara, ¿no? Para que Él cumpla tus deseos, para que Él cumpla tus sueños. Y lo que vemos aquí es, mira, no, lo que está diciendo es que fuiste muerto al poder del pecado y vivo ¿para quién? Para Dios, no para tus sueños, no para tus proyectos, no para tus planes, sino para vivir para Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Dice versículo 16, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces en este versículo lo que dice es, mira, tú eres esclavo de algo, o eres esclavo del pecado, eres esclavo de tus deseos, y eso por lo tanto te lleva a muerte, a fracaso, a tristeza. Y entonces en Cristo dice, si tú decides hacerte esclavo, Cristo te compra para que seas su esclavo, este esclavo voluntario, amoroso, con todos los requisitos, los beneficios que ya hemos visto semanas anteriores. Entonces dice que eso nos llevará a una vida recta. Por eso está diciendo, vive para Él, sírvele solamente a Él. Mira cómo termina ahí Romanos 6, 20 al 21. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Mis hermanos, esto es muy común. Yo hablaba hace algunos días con una persona y platicábamos de dónde Dios nos había sacado y concluíamos, ¿sabes qué? La verdad éramos esclavos de nuestro pecado. Sí, nos sentíamos libres según de estar bajo ciertas normas morales o de lo que Dios decía, hacíamos lo que queríamos, pero realmente éramos esclavos del pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pura vergüenza. No hay nada bueno de lo que tú te puedas gloriar. Y decíamos, es que eso es lo que sucede cuando tú estás fuera de Jesús. Tú te crees libre, pero vives en pecado y generalmente terminas en situaciones que son sumamente vergonzosas. Pero mira lo que dice versículo 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Lo que está diciendo, como en Éxodo 23, es ya no sirvas al pecado, ya no vivas para ti. Mis hermanos, uno de los mayores dioses, si no es que el mayor Dios, es esta manera egoísta de vivir, que es vivir para nosotros, siendo nuestro propio Dios, que todo gira en torno a nosotros. Está diciendo, mira, líbrate de eso y en respuesta al amor de Dios, entrégate a Él y sírvele solo a Él porque Él es digno. Al pueblo de Israel, continúa diciéndole en Éxodo 23, 24, dice, no rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Entonces, está diciendo, mira, no le rindas culto, no le sirvas, no imites prácticas. En cambio, destroza todo lo que tenga que ver con ellos, córtalo de tu vida. Y es algo muy parecido de lo que Dios habla a la iglesia en el Nuevo Testamento, a los que han creído en Él. Mira lo que dice Colosenses 3. Los primeros versículos de Colosenses me hablan precisamente de si realmente ya hemos sido muertos y resucitados con Cristo. Mira lo que dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. ¿Te fijas? No es un tema de membresía, no es llenar la casilla de ser cristiano. No, dice aquí, el estar en Cristo es andar en una vida nueva. Andar en una vida nueva. Entonces, si realmente ha sido así, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios.
piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Dice ahí que nuestra vida está escondida en Cristo, y entonces dice el versículo 5 también de Colosenses 3, así que al morir, está hablando de una parte activa. De repente somos dados a, bueno, pues me voy a quedar aquí sentado y que Dios haga, o que Dios me haga sentir dejar ciertas cosas. Mis hermanos, aquí la Biblia es clara, dice, no te esperes a tu sentir para dejar ciertas cosas. Entiende tu nueva vida, tu nueva identidad, y haz morir. ¿Qué dice ahí? Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Entonces, hay una decisión que debemos tomar. Dice, no tengan nada que ver con inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Lo que está diciendo es, ok, ustedes hacían estas cosas, su vieja vida, pero ustedes ya fueron crucificados con Cristo y ahora han resucitado con Él para vivir para Él. Entonces es momento de dejar de hacer morir todo aquello que te esclavizaba y que vivías para eso. Necesitas hacerlo morir. Dice Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Los han crucificado allí. Ahora, mi hermano, esto es muy común porque de repente sucede, pero es que, pues sí, yo en algún momento entiendo que eso está mal, lo he querido hacer morir, pero de repente como que surge otra vez. Bueno, es una batalla y va a ser algo que va a estar surgiendo cada día. Por eso es que Jesús dice en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es importante el cada día, porque está hablando de que cada día va a venir este viejo hombre. Cuando está hablando de tomar tu cruz, está hablando evidentemente en aquellos tiempos una persona que tomaba su cruz, que llevaba una cruz, era una persona que iba a morir. Entonces Él está diciendo, muere a ti mismo, muere a tus deseos, muere a tus pasiones, muere a esa naturaleza pecaminosa, pero debe ser algo intencional, que evidentemente debemos aferrarnos y ser fortalecidos en el Espíritu Santo, pero es algo que nosotros también tenemos parte activa. Por eso Él dice, mira, si alguno quiere venir en pos de mí, esto se trata de una lucha de intencionalmente hacer morir cada día ese viejo hombre. Entonces, eso es parte hasta aquí, para retomar lo que hemos estado viendo, qué es lo que debemos hacer en nuestro caminar. Ya decíamos, escucharlo. Segundo, dejar que Él nos guíe, servirle solo a Él. Y ahora, Éxodo 23:25, después de decir Dios, precisamente que no sirvan a más dioses, dice, sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Entonces, lo que Dios está hablando nuevamente, lo vamos a estar viendo, cómo es que Él va a estar proveyendo a lo largo del desierto. Entonces, es muy parecido a lo que Cristo habla con nosotros durante el caminar en esta vida. Mira cómo habla Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 31 dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Entonces, nosotros entendemos que el Señor iba a bendecir al pueblo de Israel con todo lo que ellos necesitaban, pero incluso el pueblo de Israel, a través de que no les faltaba nada, ellos seguían quejándose, seguían murmurando, y entonces de repente nosotros somos así. A pesar de que Dios ha sido fiel, nosotros seguimos afanados, seguimos implícitamente a veces cuestionando a Dios con nuestra apatía. Pero dice aquí, después de que Jesús les habla de que no se afanen por lo que han de comer o beber o qué ropa se pondrán, dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él dará todo lo que necesiten. Y es curioso porque de repente somos esclavos de perseguir estas cosas, y más aún en este tiempo de incertidumbre. Pero aquí lo que está diciendo Dios es, mira, sírveme a mí, búscame a mí, escúchame a mí, adórame a mí, y entonces yo me voy a encargar de suplir lo necesario. Y quiero meter aquí una nota de balance, porque es muy curioso a veces cuando leemos este versículo 33, de buscar el reino por encima de todas las cosas. Mi hermano, no está diciendo aquí
que tengas que estar en una iglesia de tiempo completo, que tengas que estar únicamente abajo de la iglesia y no salgas a trabajar. No está diciendo eso, no está diciendo no trabajes y vive en una iglesia y solo eso es buscar el reino de Dios. No, lo que está diciendo, mis hermanos, es que aún en tu trabajo busques primeramente reflejar su reino, busques reflejar su carácter, sus valores, que intente la manera de predicar con la manera en que tú haces las cosas, predicar su evangelio, aun si hubiera oportunidades compartir su evangelio. Evidentemente eso probablemente te va a llevar a ganancias muchas veces a ganancias menores. Dice ahí que lleves una vida justa, a lo mejor te va a impedir de tomar atajos o de hacer tranzas, pero mi hermano, tenemos la seguridad que cuando tú estás haciendo las cosas para la gloria de Dios, Él dará probablemente no demasiadas ganancias, pero Él te dará lo que tú necesites. Tú puedes saber que tú tienes lo que Dios necesita si Dios es tu Padre. Lo que tú necesitas es lo que Dios te ha dado en este momento de tu vida. Dice versículo 25 y 26. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua. Cuando está hablando, versículo 25, y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Y a lo mejor dices, ay, oye, pero entonces, ¿por qué nosotros tenemos enfermedades? ¿Fue acaso que yo lo desobedecí y por eso me enfermé? Bueno, quiero aclarar primero, puede ser que en alguna manera tú descuidaste, no fuiste sabio con tu cuerpo y por causa de tus malas decisiones te llevaron a estar enfermo. Puede ser. Lo que aquí está diciendo, en este momento de la historia, y quiero que pongamos mucha atención en esto. Esta promesa que Dios está haciendo definitivamente es para el pueblo de Israel en ese momento, en esa circunstancia específica, porque después sí vamos a conocer mujeres estériles en Jerusalén, y aquí está diciendo que no iba a haber ninguna mujer estéril, pero en este tiempo, mis hermanos, Dios quiere proteger a su pueblo. Él tiene un propósito de llevarlos a la tierra prometida. Iban a estar durante 40 años. De hecho, la generación que iba a entrar a la tierra prometida en gran parte ya eran otras personas de las que habían salido de la esclavitud de Egipto, y entonces era necesario que Dios los cuidara en ese momento para cumplir su promesa. Dios en ese momento tenía un plan, tenía un propósito durante ese tiempo, y por eso Él tenía que cuidarlos de esa manera. Pero mis hermanos, nosotros como iglesia en el Nuevo Testamento estamos ya en otra etapa de la historia incluso, y tenemos otro tipo de promesas. Mira lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Lo que quiero decir es, todo lo que Dios hace, lo hace por el bien de quienes lo aman, y ese bien, ese propósito es que seamos hechos como su Hijo Jesús. En el momento específico de Éxodo 23 era el propósito que se reproducieran para entrar a la tierra prometida, pero en este momento es tiempo de moldear a la iglesia, de moldear al creyente para que sea hecho más como Jesús. Mis hermanos, Cristo nos salvó para hacernos más como Él. Cristo nos hizo libres para transformarnos y hacernos cada vez más al modelo original, que es Dios mismo. Definitivamente Dios nos salvó por pura gracia, sin merecerlo, pero escucha bien esto, mi hermano, y lo digo porque es lo que la Biblia dice. Dios no nos salvó para darnos prosperidad económica, aunque Él pudiera darla, Él es dueño de todo. Dios no nos salvó para darnos plena salud, completa salud, para librarnos de toda enfermedad, aunque déjame decirte que ciertamente Él tiene el poder para sanarte si Él quisiera, pero seremos salvos en esta vida o en la otra vida. Cuando estemos con cuerpos glorificados, estaremos libres de toda enfermedad. Pero mis hermanos, quiero decir esto porque debemos tener mucho cuidado, porque somos dados a medir el amor de Dios en base a nuestras circunstancias. Y entonces, si nosotros estamos pasando por alguna enfermedad, por algún tiempo de escasez, nos irritamos con Dios, nos decepcionamos de Dios, y de hecho es un Dios que ni siquiera es el Dios de la Biblia. Pero es que a mí me prometieron que yo declarara y en el nombre de Dios iba a ser libre de esta enfermedad. Mis hermanos, son cosas que ni siquiera dice la palabra de Dios. No es el Dios de la Biblia. Dios no te ha fallado. Dios ha prometido que aún eso va a sumar a un bien, que es hacerte más como Jesús y que dependas más de Él. Mis hermanos, sé que hay personas que por causa del pecado de este mundo caído están en situaciones de enfermedad, de escasez, de aflicción,
que están pasando probablemente hambre, y entonces podemos decir así que el termómetro del amor de Dios está frío, se sienten que Dios los ha olvidado y que Dios no los ama, pero mis hermanos, no debemos medir el amor de Dios por nuestras circunstancias. Por eso dice Romanos 8:35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que, te has preguntado esto, será que Él ya no nos ama si tenemos problemas, aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Mira lo que dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando Él te da vida, cuando crees en Él, es únicamente por su gracia, por su amor, que tú eres salvo. Pero dice que nada nos puede separar de su amor. Tú puedes tener problemas, van a venir, la Biblia habla de eso. Nunca dijo, y entonces serás libre de problemas y aflicciones porque eres hijo del rey, y tú declara ya, que cuestiones así. No, está diciendo, ciertamente vas a pasar por todo eso, pero no dejes que eso haga que tú cuestiones el amor de Dios. El amor de Dios, dice, no hay nada que pueda separarte de Él. A pesar de todas esas cosas, tú eres vencedor por medio de la victoria de Cristo. No hay nada que pueda separarnos. Por eso dice Pablo, yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Esto, yo antes leía, pero en este tiempo hay momentos del creyente que te sientes preocupado, te sientes temeroso por la situación, y no solamente es ya la situación, sino que ese temor, esa preocupación te lleva a sentir como que ya le fallaste a Dios, y entonces ya te separó del amor de Dios. No, aquí está diciendo, mira, vas a pasar momentos de temor, momentos de preocupación, pero dice, ni siquiera eso, ni ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en que, dice ahí, que está revelado en que se resuelvan las situaciones, que tengas prosperidad económica, salud. No, dice ahí que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis hermanos, debemos recordar esto, el amor de Dios para nosotros está reflejado en Cristo que nos amó y pagó el castigo que merecíamos tú y yo para darnos perdón, para darnos reconciliación y por lo tanto darnos victoria eterna con Él. Si el día de hoy, mi hermano, tú estás padeciendo alguna enfermedad, estás en escasez, estás pasando a lo mejor hambre, estirando el dinero, estás en aflicción, a lo mejor perdiste un bebé, a lo mejor estás en un momento en el que tú no puedes embarazarte quizá, y tú dices que seguramente Dios me está castigando. Mira, definitivamente no es así. Dios tiene un propósito en eso, y la promesa que Él ha hecho es que nunca te va a dejar, que Él te ha amado ya en Cristo, y es en Cristo que tenemos perdón de pecados y una vida eterna en Él. Mis hermanos, no debemos mirar las circunstancias como un indicador del amor de Dios hacia nosotros. Debemos mirar a Cristo y entender y gozarnos en su salvación inmerecida y segura, y que no hay nada que pueda separarnos de ese amor, de esa salvación, porque no es por nuestros méritos ni por lo que nosotros hacemos, es por los méritos de Jesús nuestro Señor. Dice versículo 27, enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Entonces Dios está hablando aquí de que Él va a triunfar sobre estos enemigos, sobre los enemigos que iban a ir conquistando. Entonces, en este caminar con Cristo durante esta vida, no solamente debemos escuchar su palabra, dejar que nos guíe, servirle a Él, sino confiar en su victoria, echar mano de la victoria que Él ya obtuvo. Mis hermanos, Cristo ya venció. Tenemos un Dios que no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó y entonces aseguró su victoria, y esa victoria también nos llega a todos que hemos creído en Él. Mira cómo dice versículo 14 de Colosenses 2. Dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y le eliminó clavándole en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces dice que Él exhibió públicamente, Reina Valera dice, a principados y potestades. Cuando creían que estaban acabando con Jesús, Jesús estaba venciéndolos ahí, estaba triunfando sobre Satanás, que es uno de estos enemigos, pero Él ha triunfado. Por eso Jesús dice, Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Otra vez, mi hermano, de repente como cristianos, como hemos
comprado este evangelio asqueroso de la prosperidad en el que se nos ha vendido una idea de ven a Cristo y tu vida va a ser un hotel 5 estrellas y tu vida no es un hotel 5 estrellas, te irritas con Dios, pero Él es claro, dice, mira, aquí en este mundo tú vas a tener muchas pruebas y tristeza, pero anímate porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, mi hermano, en la situación que estés, echa mano de esta victoria. Mira cómo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, después de que está hablando de que sólida es la muerte, victoria, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Mira lo que dice Pablo, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo, únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, lo que debemos hacer en este caminar es quitar la mirada de las circunstancias y poner la mirada en esta victoria de Cristo, que si tú has creído en Él, también te afecta directamente. No es como estos partidos de fútbol, que gracias a Dios que ya regresaron a algunas ligas, pero a ti tú le vas a dar un equipo, gana tu equipo, celebras, pero a ti no te afecte nada, a ti no te da nada, no tienes bonos, no tienes premios, a ti no te afecte nada. Bueno, la victoria de Cristo, cuando Él venció a la muerte, venció al pecado, estos principados y potestades, si tú has creído en Él, te afecta directamente, y juntamente con Él venceremos y estaremos una eternidad con Él por los méritos de nuestro Señor. Entonces, confía en su victoria, echa mano de lo que Él ya ganó y de lo que tenemos ya en Él constantemente, quita la mirada de ti y ponla en este Señor que ha vencido. Dice versículo 28, último punto o penúltimo punto, ¿cómo camino durante este transitar en esta tierra de la mano de Dios? Confía en sus tiempos también. Mira lo que dice versículo 28, mandaré terror delante de ti para expulsar a los heveos, a los cananeos y a los hititas, pero no les expulsaré a todos en un solo año. Otra vez, pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. No le va a hacer todo de un jalón, confía en sus tiempos. Dice ahí que no iba a expulsarlos ahora sí que a todos de un golpe. Y a lo mejor Dios sabe, Dios es sabio, Él está por encima de todos nosotros. Nosotros estamos en esta vida y vemos un pedacito de todo, pero Él conoce la película completa. Y lo que Dios está diciendo en ese momento a Israel es, mira, si ustedes entran así como están a estos pueblos y quito a todo mundo, entonces la tierra iba a quedar desierta y los animales salvajes se iban a multiplicar. Por eso los iré expulsando poco a poco hasta que ustedes como pueblo vayan aumentando, se vayan fortaleciendo y puedan tomar posesión de la tierra. Bueno, como creyentes en nuestro caminar en Cristo, hay ocasiones que estamos con alguna situación y le decimos, Señor, es que resuelve esto ya. Y Dios nos responde, o te responde, espera, y de repente pasa tiempo y Dios lo resuelve. Y creo que todos podríamos mirar hacia atrás y decir, wow, qué sabio es Dios, que en su momento o me quitó esto, o no me quitó esto, o me contestó esto, o no hizo lo que yo creía que necesitaba. Pero muchas veces Dios no hace lo que tú quieres porque tú no estás listo para que Él lo haga, para darte eso. Mis hermanos, tenemos un Dios que es sabio y que tiene los tiempos de nuestra vida en su mano. Sus pensamientos son mejores. Mira lo que dice Isaías 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces a lo mejor tú piensas que lo mejor es que ya se resolviera algo que tú estás pidiéndole a Dios, pero Dios es más sabio y sabe que no es el momento. Mis hermanos, necesitamos esperar en este Dios, en sus tiempos. Necesitamos descansar que Él es más sabio. Y Dios muchas veces no responde porque no estás preparado. Lo que quiero decirte es esto, mi hermano. Tú puedes tener la certeza que cuando Dios no te da algo en el momento en el que tú lo pides, es lo más sabio y lo más amoroso que Dios está haciendo por ti, para llevarte a crecer en Él y para que dependas más de Él. Y a lo mejor dices, pero es que eso no es cómodo, lo que estoy atravesando. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Cómo me voy a alegrar en una prueba? ¿No ves que está
bien cañona y estoy lleno de angustia, pero Santiago dice, alégrate. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Reina Valera habla de paciencia. Estás en la prueba para desarrollar constancia, desarrollar paciencia. Dice el versículo 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, la palabra ahí cuando habla perfecto, completo, tiene que ver con madurar. Dios quiere que a través de la prueba maduremos. Que al final de la prueba, a través de estar constantemente permaneciendo en Él la prueba, tú al final de esta prueba puedas decir, wow, todo lo que yo necesitaba era Cristo. Cristo permitió todo eso para desarrollar una constancia en mí, de buscarle a Él, de entender que en Él estoy completo. Lo último, versículo 31, y estableceré los límites de tu territorio desde el mar Rojo hasta el mar Mediterráneo y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esta tierra y tú los expulsarás de tu paso. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo camino esta vida en este mundo con Dios? Mantente lejos del enemigo. Dios le está diciendo aquí, te voy a dar territorio, va a ser de aquí a aquí, pero cuando llegues ahí, mantén fuera al enemigo, no hagas tratados con ellos. Es básicamente lo que les está diciendo. Y es algo que en nuestro caminar necesitamos también aplicar como creyentes, mantenernos con límites hacia el enemigo. De hecho, hay una porción que lo menciona muy claro en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Generalmente este pasaje se interpreta para ver con quién debería casarme, pero no habla en realidad únicamente de eso, sino que habla en relación general, en las relaciones que debemos tener acá. Dice 2 de Corintios 6, 14, no se asocien íntimamente, otra vez, no está diciendo no te asocies con nadie que es incrédulo, está diciendo no te asocies íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse, otra vez, hacerte socio con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué puede haber, qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber en el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces Dios habla a través de Pablo y está hablando a esta iglesia. Les dice, no te unas íntimamente con los incrédulos, no te hagas socio con ellos, no hagas negocios con ellos, mantén a este enemigo lejos, no habites con ellos. Y entonces llegamos y de repente es curioso, a mí llegan personas y me dicen, oye, ¿qué crees que un amigo me está proponiendo un negocio? ¿Es creyente? No, que no. Bueno, ¿y de qué es el negocio? No, pues un antro. Y de repente es como, y dices, pues eso qué onda, ¿no? Ellos van a buscar por sus propios intereses, sus propias situaciones, propios horarios, y eso no va a llevar a nada bueno. Su Dios es el dinero generalmente, y por lo tanto aquí la palabra es clara, mira, no te asocies íntimamente con ellos. Ahora a lo mejor es algo distinto. Y quiero aclarar aquí, no es un tema de ir contra las personas. La Biblia dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino potestades y principados en las regiones celestes. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿O qué es lo que Cristo nos ha llamado? ¿Cómo pelear esta batalla para mantener al enemigo lejos? Dice Efesios capítulo 6, versículo 22, después de hablar ya de esta salvación por gracia, desde Efesios capítulo 2, Efesios 6 dice, ahora que has rendido tu vida a Él, dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, es decir, ¿cuál es la verdad que procede de Él? Su palabra. Dice Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, si han oído esto y han creído, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces, ¿cómo mantener al enemigo, a tu carne, lejos o hacerla morir? Bueno, quítate, despójate del viejo hombre, como alguien que se quita un abrigo, una sudadera. Dice ahí, ¿por qué? Porque está corrompida por la sensualidad y el engaño. De esa manera vivías antes, pero ahora Dios te ha llamado a crucificar esos deseos, esas pasiones. Y en cambio, dice versículo 23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dice ahí que Dios le renueve los pensamientos. De repente alguien llega y Cristo te salva, has entendido su verdad, quieres
y estás anhelando vivir para Él y le quieres hablar incluso y te dicen, es que a ti ya te lavaron el coco, ya te lavaron la cabeza, no, a mí no me va a pasar eso. Y yo digo, bueno, pues es que la verdad es así, ¿no? Y no solamente te lava el coco, te lava la cabeza, sino también el alma, el espíritu, todo es lavado por su sangre. Y de repente es más curioso cuando a mí me han llegado a decir eso, no, a ti ya te lavaron el coco. Y la verdad, quien dice eso, yo digo, gracias a Dios que me lavaron el coco, porque cuando yo vivía bajo mi prudencia, bajo mi sabiduría, bajo mis pensamientos, haciendo lo que yo quería, realmente estaba destruyendo mi vida, mi familia, las finanzas, no había un rumbo, no había un camino, no había esperanza. Entonces aquí dice, mira, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos. ¿Cómo renueva los pensamientos? Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que es un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ven y preséntate todos los días, está diciendo. Dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. No para ganar una aceptación, no para ganar salvación, sino por lo que Él ya hizo. De hecho, dice la Reina Valera que lo presentes como culto racional. Es lo más lógico, entender que todo lo que Él nos ha hecho, la manera que Él nos ha amado, lo menos que podríamos hacer es darnos completamente a Él. Por eso dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo cambia mi manera de pensar? Estando en comunión con Él, pasando tiempo en su palabra, dejando guiarme por su voluntad y no por mi voluntad. Y eso, mis hermanos, es únicamente en respuesta por lo que Él ya ha hecho. Y no solamente es renovar nuestra mente, sino hay otro enemigo, así como les está advirtiendo de mantener lejos al enemigo. Este enemigo que menciona la palabra, que es Satanás, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces es interesante porque dice aquí que debemos mantenernos alerta. El león es un animal que ataca muy sutil. Los humanos, cuando ves películas de, ya sabes, de guerra, cuestiones así, generalmente llegan hasta gritando, ¿no? Así todo el batallón. El león no es así. El león es astuto. Él va despacio acercándose a la presa. De hecho, algunas personas expertas en animales dicen que el león es tan astuto que él ubica de dónde viene el viento y se pone en la posición opuesta para que precisamente la presa no pueda detectarlo. Él identifica incluso esas situaciones para estar lo más cerca posible de la presa sin que la presa lo ubique y entonces atrapar a este animal. Bueno, aquí está diciendo, estén alerta, cuídense de ese enemigo. ¿Cuál es el llamado a nosotros? Estemos alerta, no seamos ingenuos, estemos atentos a que hay alguien que no está contento con lo que Dios hace en nuestras vidas. De hecho, Jesús habla de esto mismo cuando los discípulos, Mateo 26, les dice, oigan, ¿no pudieron velar ni siquiera una hora por mí? ¿No pudieron estar orando? Y entonces les dice, estén velando y orando para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado para mantener lejos también al enemigo? Bueno, estar velando, estar en su palabra, pero también estar orando. Por eso dice Primera de Pedro, continuando con este pasaje 5:9, manténganse firmes contra él, hablando de este enemigo, y sean fuertes en su fe. Eso que has creído en Cristo, mantente firme en él, fortalece tu fe. ¿Cómo fortalezco mi fe? Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así se fortalece, mis hermanos, orando y pasando tiempo en su palabra. Mira cómo termina versículo 10, en su bondad, versículo 9, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Mis hermanos, no eres el único, hay muchos hermanos que están con estas batallas, que están viviendo algo parecido a ti. Por eso es la invitación, no te aísles, no estés solo, acércate al grupo de conexión. Eres más propenso a ser atacado cuando estás caminando solo. Dice versículo 10, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces esto es lo que estamos hablando, de que Dios ha enviado a su Espíritu Santo. Este ángel que envió al pueblo de Israel para nosotros es Cristo, pero es su Espíritu Santo que camina cada día con nosotros. Es un Dios que quiere guiarnos y llevarnos a este destino, que es ¿cuál? La gloria eterna en Cristo Jesús.
y por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos, así como Dios llamó al pueblo de Israel para llevarlo a tierra prometida, así Él nos ha llamado para estar con su gloria eterna. ¿Y qué debo hacer mientras camino hacia allá? Ya lo estuvimos viendo, escucharlo, dejar que Él nos guíe, servirle a Él, confiar en su victoria, confiar en sus tiempos y mantener lejos al enemigo. Mi amigo, yo no sé si Dios te va a llamar el día de hoy, yo no sé si te llame a su presencia el día de hoy o mañana o en años. Tú no lo sabes, pero mientras tanto, si tú eres creyente, Dios te ha llamado a que esta vida la camines con Él. Dice Filipenses 1:6 que Él comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día que estemos con Él. ¿Cuál obra? Esta obra de la salvación que Él comenzó, nos está perfeccionando. ¿Cómo? Mediante el caminar con Dios, con todo esto que veíamos el día de hoy. Y lo más increíble es que mientras nosotros hacemos esto, mientras caminamos hacia este destino eterno, Cristo está con nosotros y hace otra cosa. Mira lo que dice ahí. Dice, entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, al final Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Entonces, lo que está diciendo ahí es que Dios quiere que mi vida, mientras Él me llama a esta gloria eterna, Él nos va a restaurar, nos va a ajustar de tal manera que nosotros estemos completos y maduros. Dice que Él nos sostendrá en una dirección, que caminemos por este camino que es Él nos fortalecerá, Él renueva nuestras fuerzas cada día. No sabes cuánto va a durar, pero Él es el que nos fortalece, y no solamente eso, sino que nos afirma, nos pone sobre este fundamento sólido, y este fundamento sólido es Cristo, nuestra roca. Mis hermanos, lo que quiero decir para terminar es que la salvación que Dios nos ha dado es también para que caminemos toda esta vida hasta que volvamos a estar con Él, apoyados en su Espíritu Santo, dejándonos guiar por Él. Pero no solamente eso, sino que veamos que todo se trata de Él. Desde la salvación, únicamente por gracia, por medio de la fe, Dios nos deja instrucciones por medio de su palabra, nos guía. Él venció por nosotros ya en la cruz. Confiamos que sus tiempos son mejores, lo que veíamos también. Y no solamente eso, sino que Él camina con nosotros para llevarnos a esa eternidad con Él. No hay nada que pueda separarnos de su amor, de su salvación, si realmente hemos creído en nuestro Señor Jesús. Y lo más glorioso es que llegaremos seguros a esa tierra prometida, a ese lugar celestial con nuestro Señor, porque Él ya venció por nosotros y porque está con todos nosotros los que hemos creído en Él todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Pedro termina con esto, y yo quiero terminar con esto también. Primera de Pedro 5:11. Por eso a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque pues nos enseñas tanto, Señor, y más allá de lo claro que es tu palabra, yo te pido que tu Espíritu Santo a cada uno la use, Señor, para no solamente llenarnos de conocimiento, sino realmente podamos escuchar tu voz y seguirte. Gracias porque tú no nos has dejado a la deriva, nos has dejado tu palabra y es tu Espíritu Santo morando en aquellos que han creído en ti, Señor. Gracias porque así como el pueblo de Israel, tú ibas delante de ellos, tú también estás con nosotros, Señor. Y si vamos a llegar a ese destino eterno, es seguro porque es por ti, por tus méritos, por lo que tú ya hiciste, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que esta misma verdad que es tu palabra nos santifique, nos transforme y nos permita, Señor, dar fruto para tu gloria, Señor. Gracias porque confiamos en tu Espíritu que aplique esta palabra a cada vida, a cada persona que ha escuchado esto, Señor, y que tu nombre sea exaltado. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por el gozo de que esto que tú nos has dado, Señor, estas ovejas, dice tu palabra que las ovejas que tú tienes, el Padre te las dio y nada puede arrebatarlas de tu mano, Señor. Pero gracias, Señor, porque nos has mostrado cómo caminar, no a la deriva, no en base a sentimientos y emociones, aunque ciertamente caminar conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, es lo más emocionante, lo más alegre, lo más gozoso, Señor. No porque las circunstancias sean buenas o sean agradables, sino porque sabemos que estamos en ti, Señor. Gracias, Padre. Te ruego que nos fortalezcas, nos establezcas, nos confirmes, nos animes, nos consueles, nos hables y sobre todas las cosas guíe nuestros pasos conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por Cristo, en cuyo nombre te doy gracias. Amén.
desangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde esta muerte dijo que el Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor